Okay. Okay, good afternoon, you all. En nombre del Centro de Educación y Capacitación para los Trabajadores del Estado, les damos la bienvenida a este curso de inglés básico en línea. Okay, so let's start. Our last class, we were talking about the present continuous. Sí, vimos el presente continuo. ¿Para qué nos sirve? Bueno, ¿qué es? También lo llamamos present progressive. Es un tiempo verbal para hablar de que una situación, una acción está sucediendo en el momento en el que se está comunicando o en ese justo instante o también puede ser en un sentido más amplio, ¿no? Que está sucediendo esta semana, que está sucediendo este año incluso. Y para formar este tiempo verbal empezamos con nuestro sujeto, después tenemos el verbo to be, que ya conocemos bien, en presente, y el que le corresponde a nuestro sujeto, ¿no? Y después tenemos nuestro verbo en presente, pero con una terminación ing, ing. ¿Ok? Después, let me check if we're, yes. Después tenemos que tenemos varios ejemplos. Nuestro statement es tú estás viendo televisión. O podemos utilizar la contracción you are watching TV, right? The negative form, you are not watching TV or you aren't watching TV. ¿Ok? Tú no estás viendo televisión o la contracción con aren't. Or this other. Esta otra contracción de you're not watching TV. Okay, so it's the same. Also, we talk about the questions. In the questions, we invert the verb to be with our subject, and then I have my verb in ing2. Invierto mi verbo to be con mi sujeto y mi verbo sigue conservando el ing. Okay, en los otros tiempos verbales, ¿se acuerdan que las modificaciones normalmente solo sucedían en el statement o en la afirmación? Pero en el continuous, en todos nuestros tiempos, en toda nuestra afirmación, negación y pregunta, van a tener el ing. Checamos algunos ejemplos. What is he doing? He's swimming. He's not sleeping. What is she doing? She's dancing. She's not reading. And what are they doing? They are running or they are not eating. Now the uses. Use number 1. To express the idea that something is happening now. Okay, para expresar la idea de que algo está sucediendo ahora, en este preciso momento. Para hablar de que algo no está sucediendo ahora, que sería nuestra negación. Tenemos algunos ejemplos. You're learning English now. Tú estás aprendiendo inglés ahora. Ando. You are not swimming now. No estás nadando ahora. Or the question, are you sleeping? ¿Estás durmiendo? I am washing the dishes. Estoy lavando los trastes. I am not taking a shower. No me estoy bañando. Is he feeling good? ¿Él se está sintiendo bien? Or, si lo queremos traducir, puede ser, ¿se siente bien? ¿Él se siente bien? They are reading their books. Ellos están leyendo sus libros. They are not watching TV. Ellos no están viendo televisión. Question, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Why are you playing Xbox at this hour? ¿Por qué estás jugando Xbox a esta hora? Okay, use number 2 for longer actions in progress now. Para acciones largas en progreso ahora. Y en inglés tenemos que now puede significar este segundo, hoy, este mes, este siglo, etc.
A veces utilizamos el presente continuo para decir que estamos en proceso de realizar una acción larga. Sin embargo, puede ser que no necesariamente sea en este segundo. I am studying to be a doctor. Estoy estudiando para ser doctor. También lo usamos así en español. Estoy estudiando para ser arquitecto. ¿Okay? Puede ser que en este momento no estoy en la universidad estudiando con un libro enfrente, ya sabes, pero es un periodo, ¿no? I am not studying to be a dentist. No estoy estudiando para ser dentista. The negative form. Or I am reading the book Tom Sawyer. Maybe I'm not reading at this very moment. Quizá no estoy leyéndolo justo en este momento, pero estoy en proceso de leerlo, ¿no? I am not reading any books right now. No estoy leyendo ningún libro ahora mismo. Puede ser también en este periodo, esta semana. I am not reading any books. Are you working on any special projects or work? ¿Estás trabajando en algún proyecto especial en el trabajo? Are you teaching at the university right now? ¿Estás enseñando en la universidad ahora? Then use number 3 for repetition and irritation. Repetición e irritación. Para hablar de que una situación irritante o que nos molesta suele pasar. Y el significado es como el presente simple, pero con una emoción negativa. Usualmente usamos always, often, right? She's always coming to class late. Ella siempre está viniendo a clase tarde. Okay, always. He's often talking and interrupting me. Él a menudo está interrumpiendo, hablando e interrumpiéndome. Okay, para situaciones irritantes que nos molestan. Or I don't like them because they are always complaining. Ellos no me agradan porque ellos siempre se están quejando. My sons are always crying. Mis hijos siempre están llorando. My sons are always getting on my nerves. Mis hijos siempre me están desesperando. And an important note, remember to put the words always or often between be and the verb in ing. Recuerda siempre poner always or often si queremos hablar de una situación irritante entre nuestro be y el verbo en ing. Okay, we checked some the structures. For affirmatives, we're going to have subject plus an, is, or are. It depends on the subject. Plus the verb in ing and the rest. Okay, para nuestro afirmativo vamos a tener sujeto, verbo to be, el que le corresponde a nuestro sujeto, verb in ing, el verbo con ing y el resto. For negatives, subject, it is almost the same. Es casi la misma, únicamente vamos a negar nuestro verbo to be, como con not. Am not, is not, are not. Or the contraction, I'm not, isn't, or aren't. Plus our verb in ing and the rest. And the negative form, we start with the verb to be. Empezamos con el verbo to be, después tenemos el sujeto, nuestro verbo in ing, and the rest. And that's all. Well, the question mark. Empezamos el verbo to be, sujeto, verbo en ing y el resto y al final nuestro signo. Well, we checked also the present simple forms. Yes, the rules, spelling rules of ing. Las reglas de letreo o de escritura con los verbos en ing. Nuestra regla general es que agregamos el ing, ¿no? A la mayoría. Pero tenemos algunos verbos que terminan en letra E, que tienen una consonante más una E. En ese caso vamos a eliminar nuestra
letra E y agregamos ing. Después tenemos algunos que son consonant, vowel, consonant. Consonante, vocal, consonante. Y que nuestra sílaba, que son de una sílaba. Por ejemplo, cut, run, stop. Los tres son de una sola sílaba. Cut, run, stop. So, we double the final consonant. Duplico la consonante final. Cutting, running, stopping. And when our last syllable is not stressed, cuando nuestra última sílaba no es la sílaba tónica o no es la sílaba que lleva más énfasis. Esto pasa cuando tenemos más de una sílaba, ¿no? Happen, open, visit. The three of them have two syllables. Las tres tienen dos sílabas. Happen, open, visit. So, we do not double the final letter. En ese caso, cuando nuestra sílaba tónica no es la última, no duplico la letra final. Okay. Next. For verbs ending in W, X, or Y, we never double the final letter. Tenemos esta regla, consonante, vocal, consonante. Pero si nuestra última consonante llega a ser una W, una X o una Y, no duplico la última letra. Snow, snowing. Fix, fixing. Play, playing. For our verbs ending in IE, we remove the IE from the end of the verb and we add YING. Para los verbos que terminan en IE, removemos ambas IE y agregamos YING. Okay, next, for our verbs which our last syllable is stressed, para los verbos en las que la última sílaba es la que lleva el énfasis o la sílaba tónica, duplicamos nuestra última letra. Okay, this is like this. Es parecido a esto, solo que en estos son cuando nuestro verbo es consonante, vocal, consonante y es una sílaba. Okay. Then, ahorita ya deben tener la presentación actualizada, así que no se preocupen. Okay, next. Like begin, beginning, forget, forgetting, and submit, submitting. Okay, la pronunciación es como normal, no cambia por tener una doble letra. And finally, when we have this, consonant, vowel, and letter L, we can double or not the final L unless it's stressed. ¿Ok? Podemos duplicarla o no. Esto depende de qué inglés preferimos, si es inglés británico or not. Okay, so the just no questions. ¿Cuáles son las just no questions? ¿Se acuerdan? Las que se contestan con un yes or no. Question, am I cooking? Yes, I am, or no, I am not. Or the contraction, it is possible to use the contraction, no, I'm not. Then, are you cooking? Yes, we are, or not. No, we are not, we aren't, or we are not. Three possibilities in negatives. En negativos, acuérdense que tenemos tres posibilidades. Esto se responde igual que el presente simple, porque la negación que estamos utilizando es en el verbo to be. And is he cooking? Él está cocinando. Yes, he is. Acuérdense que en los afirmativos no contractions, solo en las negaciones. Yes, he is. No, he is not. No, he isn't. Or no, he's not. Then, okay, we worked in an exercise
Let me keep it out. Oh yes, we check the present simple or present continuous. How do we use both of them in the same sentence? ¿Cómo usamos los dos en una misma oración o en un mismo diálogo? We check that the present simple is about things that are normally true. Es sobre cosas que usualmente son ciertas y los utilizamos para describir habits, routines, facts, feelings. Hábitos, rutinas, hechos o sentimientos. And the present continuous is about now. We use it to describe what is happening now, today, this week, etc. Lo usamos para hablar sobre la hora, para describir lo que está sucediendo en este momento, hoy, esta semana, ¿ok? No precisamente justo este segundo. Puede ser también un periodo. Today I'm wearing a dress. Hoy estoy usando un vestido. I'm studying hard this week. Estoy estudiando duro esta semana. And there are some verbs which we don't usually use in the present continuous. Hay algunos verbos que usualmente, porque hay algunas veces en que sí los usamos, which we don't usually use in the present continuous. Por ejemplo, forgetting, it is possible to use forgetting. Pero aquí no quiero que se confundan, porque sí es posible usar forget with the ing, pero en otra situación, con gerundios más que con presente continuo. Por eso es we don't usually, más no es un never, we never use. Okay? Some of them are like, love, hate, want, know, need, understand, remember, and forget. Gustar, amar, odiar, querer, saber, necesitar, entender, acordarse y olvidar. I want to go home. Quiero ir a casa. En este momento, pero aunque esté pasando en este momento, no puedo decir I am wanting to go home. Like, estoy queriendo ir a casa. No. Okay, we checked that exercise, also the Google Forms. Well, officially we're going to start our week number 4. Vamos a iniciar ya oficialmente nuestra semana 4. And we're going to start with an exercise of the same. Present simple versus present continuous. It says complete the sentences and use the present simple or present continuous forms of the verbs in the box. Ok, complete las oraciones. Use el presente simple o presente continuo de los verbos en la caja. So I'm going to help you with the first, with the number 1. It says, Karen never dresses to work. She wearing trousers. Ok, Karen nunca vestidos en el trabajo o para el trabajo. Ella usar pantalones. So I'm going to help you. Karen never, we have the verb walk, spend, cost, wear, drink, like, rain, go, wait, and watch. You already know all these verbs. Ya conocen estos verbos porque los hemos visto en las clases anteriores. ¿Cuál verbo se relaciona con vestidos? Wear, right? So, tengo aquí mi adverb of frequency. Tengo mi adverb of frequency que me indica que ella nunca. No puedo decir ella nunca está usando, right? Para algo que es un hábito, we use present simple. So that will be like this. Karen never wears, I'm in capital letters, let me change that. Wears dresses to work. Ella nunca usa vestidos para trabajar. She
What do you think? Walk, wait, spend, watch, go, cost, rain, wear. No, we already used wear. Let me cancel that one. Where? So, okay. She likes wearing trousers. And what's happening here? ¿Por qué no puse likes wear? Well, we have a rule. Tenemos una regla que cuando estamos hablando de cosas que nos gustan y usamos el verbo like, después usamos un gerundio. ¿Cuál es un gerundio? Los que llevan ing, los que tienen la terminación ando y endo. Por eso a veces no es tan bueno traducir, porque son reglas que existen en inglés, pero en español no es así. No decimos a ella le gusta usando. No. But in English we have to put it like that. En inglés tenemos que ponerlo así. Entonces, a ella le gusta usar pantalones. Okay, so I'm going to use likes because it's part of a habit. Es parte de un hábito que ella tiene, ¿no? No usa vestidos, ella prefiere los pantalones. Pantalones de vestir, right? Okay, number 2. Let me cancel that. Like. Okay, he can talk to you right now. He, a football match on TV. Él no puede hablar contigo ahora mismo. Él, un partido de fútbol en la tele. Okay, number 3. I, for you in front of the subway station. Don't be late. Yo, a ti, enfrente de la estación del metro. No te tardes. Don't be late. Then number 4, we usually orange juice with breakfast and water with lunch. Usualmente nosotros jugo de naranja con el desayuno y agua con el lunch o el almuerzo. Number 5, it more than $100 to buy a ticket for the men's tennis final at Wimbledon. It más de $100 comprar un ticket para la final masculina o la final varonil. Yes, right. En Wimbledon. Okay. Number 6. I hard now. So we can go for a walk by the river. Déjense guiar por las expresiones de tiempo. Now, often. Okay, and then you are going to realize which one you need to use. I es yo, duro ahora, así que no puedo ir a caminar al río. Okay, number 7. We often or holidays in the mountains. Nosotros a menudo nuestras vacaciones en las montañas. And number 8. We usually home by bus, but we home now. Nosotros usualmente a casa en autobús, pero nosotros en casa ahora. So, you're going to have just 5 minutes to complete this exercise, and then we check, okay? So, you have, yes, your time starts just now.
Okay, time. So let's check. Number 2. He can talk to you right now. So he is not available, right? Can't. Possibility. Él no puede hablar contigo ahora. Él, what? What do you have? Okay, we can use the contraction. He's watching a football match on TV. Él está viendo un partido de fútbol en la tele. Okay, so that will be our next. Watch. Okay, number 3. I for you in front of the subway station. Don't be late. So I have I can use the contraction. I'm what? I'm waiting for you in front of the subway station. Don't be late. Te estoy esperando enfrente de la estación del metro. No te tardes. Okay, that will be our number 3. Then, let me cancel this. Wait. Okay, next. We usually orange juice with breakfast and water with lunch. So, we're talking about beverages, right? Estamos hablando de bebidas. So, what do you think? It's a verb, drink, right? But which one? Present simple or present continuous? As I have usually, tengo usualmente o yes, usualmente, pero no lo tengo en un contexto de algo que me irrita, ¿no? Entonces, I have to use present simple. We usually drink orange juice with breakfast and water with lunch. And we cancel drink. Okay, next. Eat more than $100 to buy a ticket for the men's tennis final at Wimbledon. So what do we use? It is something. Which verb? Walk, stand, go, cost, ring. We have a price here, so I will choose cost. And I cannot use it is costing. Está costando, no. Cuesta más de $100 comprar un ticket para la final varonil. Okay, so it cost, but what's happening here? I have a third person. So I will put an extra letter S. It costs more than $100 to buy a ticket for the men's tennis final at Wimbledon. Okay, number 6. I hard now. So we can go for a walk by the river. I just have walk, spend, go, and rain. So what should I use? Number 6. I will choose rain. And I have now. So it is pretty clear that I have to use present continuous. It is raining hard now. Está lloviendo duro ahora. Está lloviendo fuerte ahora. Así que no podemos ir a caminar por el río. Number 7. We often our holidays in the mountains. Again, it's pretty clear. I have an adverb of frequency. Nosotros a menudo, what? We just have spend, walk, and go. So it is, of course, the verb. We often spend. Third person? No. So just like that. We often spend our holidays in the mountains. Okay, then
Number 8. A menudo pasamos nuestras vacaciones en las montañas. Number 8. Yes, we usually home by bus, but we home now. Oh, that's so interesting now. Okay, I have first, usually. Usually means what? Present simple. So I'll say, we usually go home by bus. Usualmente nos vamos a casa en autobús. Go. But we, I have a now. Tengo now. So what should I use? I just have walk. But we what? Present continuous or present simple? We're walking home now. Ok, usualmente, sí, usualmente nos vamos a casa en autobús, pero iremos caminando ahora. Well, okay. Okay, like this, and I'm going to raise the screen. If you want to take a screenshot, this is a moment for you to do it. So we can pass to our next exercise. Okay, so it says, correct the sentences. Hi, Sally. I really enjoy my holiday in London. I'm going to help you with the first. We have a mistake in each sentence. Tenemos un error en cada oración. What's happening in our first sentence? Hi, Sally. I really enjoy my holiday in London. Yo realmente disfruto mis vacaciones en Londres. Realmente disfruto o realmente estoy disfrutando. Okay, so that's our first mistake. I will write, hi Sally, I'm really enjoying my holiday in London. Okay, I'm really enjoying. En verdad estoy disfrutando mis vacaciones en Londres. Let me check what color you prefer. This one, no. Okay, that's good. Okay, so you're going to continue with the rest. Pay attention if we have some time expressions or some other mistakes of spelling, si alguna palabra está mal escrita. Okay, pay a lot of attention. Si la estructura está correcta. O si el uso es el correcto, porque a lo mejor la estructura está correcta, pero para lo que lo estamos usando, lo que realmente queremos decir no está conjugado bien. Por ejemplo, number 2, my friend Mario is speaking English very well. Mi amigo Mario habla inglés muy bien. Number 3,
Sorry, it's time to go because my train comes. Lo siento, es hora de irme porque mi tren viene. Number 4, she's waiting for us outside the cinema. She's wait for us outside the cinema. Ella espera por nosotros afuera del cine. At this very moment. En este momento. Tony's that shop over there. Tony está en esa tienda por allá. He buys a newspaper. Él compra un periódico. I'm usually going to the cinema at the weekend. Usualmente estoy yendo al cine los fines de semana. Number 7, John's at the library. He studies for his exam. John está en la biblioteca. This is a contraction of the verb is. Okay? Está en la biblioteca. Él estudia para su examen. And number 8, are you liking Italian food? ¿Te está gustando la comida italiana? But remember this, maybe if we translate it, recuerden esto, si lo traducimos, quizá para nosotros sí tiene sentido porque hablamos español. Pero por eso yo les explico cuáles son los usos de cada tiempo verbal, porque podemos traducirlo al inglés y para nosotros está bien, pero no lo estamos utilizando de manera correcta. ¿Ok? Por ejemplo, en esta. Sorry, it's time to go because my train comes. Podemos decir en español, lo siento, tengo que irme porque mi tren viene. Está bien, ¿no? Nos hace sentido. Pero si tengo que irme porque mi tren ya está llegando, en inglés es algo que está sucediendo en este momento. Y para lo que está sucediendo en este momento no usamos presente simple, utilizamos presente continuo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Okay. My train not comes. Yes, we use the present continuous porque está sucediendo en este momento. So, please pay attention for that. And here is the same thing. She's wait for us outside the cinema. Si lo traducimos, por ejemplo, sí tiene sentido, ¿no? Ella nos espera afuera del cine. It is fine. Podemos decir, ella nos está esperando o ella nos espera. Ambas tienen sentido, pero en inglés no. En inglés es otro idioma, son otras estructuras que sí tienen que seguir para qué lo estamos utilizando, ¿no? Entonces, guíense por las expresiones de tiempo, por el contexto y por los usos. Es muy importante. Okay, so you're going to have 5 minutes starting now, and then we check. Okay, so please start.
Okay, time. So let's start. Number 2. My friend Mario is speaking English very well. What is here the mistake? Mi amigo Mario habla. I gave you the answer, right? My friend Mario speak, but Mario is a third person singular, so I will put the letter S, speaks English very well, right? And that's all. Speaks. Mi amigo Mario habla inglés muy bien. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una descripción de algo que él hace. Number 3. Sorry, it's time to go because my train comes. As I told you, we have to use present progressive. So I will say, it's time to go because why my train, and I can do this, apostrophe S, my train is, contraction, my train's coming. Okay, and that's all. Or I can put my train is coming, but it's better to use it like that with contractions. Mi tren está llegando. ¿Por qué? Porque está sucediendo en este momento. Number 4. Let me put it here higher. Number 4. She's wait for us outside the cinema. So first, I have the verb to be there. She's what? Waiting for us outside the cinema. She's waiting. Ella nos está esperando afuera del cine. Ahorita. So I use present continuous, right? Then, number 5. Tony's in that shop over there. He buys a newspaper. The first part of the sentence is correct. Tony's. Tony is in that shop over there. Tony está en esa tienda de por allá. He buys a newspaper. Él compra un periódico. No, él no compra un periódico. He's buying a newspaper. Él está comprando un periódico. Entonces, ¿esta frase está incorrecta? No. No estaría incorrecta si estoy hablando que él compra un periódico todas las mañanas, por ejemplo, todas las mañanas. Ahí está bien, presente simple. Pero si la está comprando en este momento, entonces tiene que ser present continuous, not simple present. ¿Ok? Si estuviera hablando de lo que él hace todos los días, él compra un periódico todas las mañanas, every morning, entonces está bien. He buys a newspaper. Number 6. I'm usually going to the cinema at the weekend. Ok, usualmente estoy yendo al cine. Not right. Here,
I'm using usually. Estoy usando usually. ¿Qué significa esto? Que es parte de algo que hago habitualmente. Por lo tanto, no present continuous. I have to use simple present. I usually go to the cinema at the weekend. And that's all. Ok, usualmente voy al cine el fin de semana o los fines de semana. Number 7, John's at the library. His studies for his exam. Ok, John is at the library. Él está en la biblioteca en este momento. Él estudia para sus exámenes. Well, in fact, I have the verb to be here. So, si él está en la biblioteca, él está estudiando para sus exámenes. Por lo tanto, present continuous again. He, I can use his or he is, whatever you prefer. Studying, like this, studying for his exams. The first part of the sentence, la primera parte de la oración está John's at the library. It's fine, it's correct. Está correcta. El error estaba en la segunda, después del punto. And our last sentences. Are you liking Italian food? Liking. Do you remember this? Some verbs which we don't usually use in the present continuous. And like is one of them. So I cannot say, are you liking? No. What should I use? Present simple. So, do you like Italian food? Okay, so you're going to tell me, teacher, it is not possible to say, ¿te está gustando la comida italiana? ¿Es posible decir te está gustando la comida italiana? Sí, pero no así. Podemos decirlo, pero no de esta forma. Podemos preguntar, are you enjoying the Italian food? And that would be like, ¿estás disfrutando la comida italiana? Okay, pero no liking, not liking. So that will be our last sentence. Okay, so at this moment, we're going to have a short break to continue with the next part of the class and for you to relax a little bit more, okay? So we continue in some minutes.
Okay, so let's continue. Okay, summarizing. Vamos a hacer un resumen, ¿no? Present simple, facts or things that are always true or generally true, or not if we're using the negative forms. Whales live in the ocean. Para cosas que son siempre ciertas o generalmente ciertas, como un hecho. Por ejemplo, que las ballenas viven en el océano. ¿Ok? A dog has 4 legs. Un perro tiene 4 patas. It rains a lot in winter. Llueve mucho en invierno. Water boils at 100 Celsius degrees. El agua hierve a los 100 grados Celsius. And present simple for regular habits or repeated actions. I brush my teeth 3 times a day. Lavo mis dientes 3 veces al día. I read in bed every night. Yo leo en la cama todas las noches. She goes to the gym after work. Ella va al gimnasio después del trabajo. And he walks to school every day. Él camina a la escuela todos los días. ¿Ok? Cosas que son como hechos o hábitos o acciones que se repiten constantemente como parte de una rutina. Present continuous. For an action happening right now at the moment of speaking. Una acción que sucede en este momento, en el momento en el que estoy hablando. I am teaching an English lesson, like this. Estoy enseñando una lección de inglés. You're watching a video. Ustedes están viendo un video. Steve is washing his hair. Steve se está lavando el cabello. And she is taking her dog for a walk. Ella está paseando a su perro. Okay? Then, present continuous. Use number 2 to talk about something that is happening around the time of speaking, but not necessarily at the exact moment. Para hablar de algo que está pasando alrededor del momento en el que se está hablando, pero no necesariamente en ese preciso momento. I am reading a great book. Estoy leyendo un gran libro. It doesn't necessarily mean that I'm reading a book right at this moment. It refers to this moment of my life. No necesariamente significa que estoy leyendo en este preciso momento. Se puede referir a que estoy leyendo en este momento de mi vida. Now, common time expressions used with the present simple tense are las que usamos usualmente o comúnmente en el presente simple. Always, often, generally, sometimes, never. Adverbs of frequency. Every day, every week, every year. Once a day, twice a week, 3 times a month. In the morning, in the afternoon, at night. Okay? I live in England. Present simple tense. I plan to live in England for a long time and I don't plan to change soon. It is more or less permanent. Okay, so if I say this, vivo en Inglaterra. Utilizo presente simple. ¿Por qué? Porque planeo vivir en Inglaterra por un periodo largo de tiempo y no planeo cambiar mi lugar de residencia pronto. ¿Ok? Es más o menos permanente. Vivo en Inglaterra. Pero puedo decir, I am living in London at the moment. Estoy viviendo en Londres en este momento o por el momento. The situation is temporary. Next month, I plan to live in a different city. La situación es temporal. El siguiente mes o dentro de 2 semanas, planeo vivir en una ciudad diferente. Okay, or it rains a lot in winter. Present simple. Why? Because this is a fact. It is generally true. Utilizo presente simple. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un hecho, algo que es generalmente cierto. Or it is raining right now. Está lloviendo justo ahora. Present continuous. Why?
because this is an action happening now. The situation is temporary. Tomorrow it might be sunny. ¿Por qué? ¿Por qué present continuous? Porque es una acción que está sucediendo ahora. La situación es temporal. Mañana puede estar soleado. Okay, so common time expressions used in the present continuous. Now, right now, at the moment, still. Okay, I can use it is still raining. Sigue lloviendo. Still, sigue. Algo que sigue pasando. Okay, so let's start our subject for today, that is future in English with going to. Okay, going to. What's happening with going to? Going to is not a tense. Okay, futuro. Futuro en inglés con going to. Going to no es un tiempo verbal. It's not a tense. It is a special structure that we use to talk about the future. Es una estructura especial que usamos para hablar del futuro, pero no es futuro. La estructura es subject, verb, verb to be, am, is or are, going to, verb in infinitive, and the rest. Okay, this is going to be the structure of going to. Like this, I am going to buy a new car. What does that mean? We have an equivalence in Spanish. Tenemos una equivalencia en español que es voy a comprar un coche nuevo. ¿Okay? Me estoy refiriendo al futuro. Yo voy a comprar un nuevo carro, pero no es futuro. No es compraré un nuevo carro. Es voy a. So the structure is this: subject plus the verb to be, el verbo to be que corresponde en presente a nuestro sujeto. En este caso es am. Then I have going to, the words going to, que es el verbo go, ir, con la terminación ing and to. I am going to buy. Then I have my verb in infinitive, mi verbo en infinitivo, que es buy, comprar. Voy a comprar un coche nuevo. I'm going to buy a new car. Then, she is going to buy a new car. I'm using is. Uso is, ¿por qué? Porque she es una tercera persona que usamos con is. She is going to buy a new car. And they are going to buy a new car. ¿Okay? Lo único que va a cambiar es nuestro verbo to be y va a cambiar según el sujeto que tengamos. We can also use contractions. I'm going to go swimming. Voy a ir a nadar. ¿Ok? También tenemos eso en español. Voy a ir. Yo voy a ir a nadar. I am going to go swimming. He's going to call his mother. Él va a llamar a su mamá. Él va. They're going to have dinner with friends. Ellos van a cenar, have dinner, con amigos. Ellos van a cenar con amigos. ¿En dónde? En el futuro. Now, going to for intention. We have two possibilities to use going to. The first one is going to for intention, para intención. We use going to when we have the intention to do something before we speak. Lo usamos cuando tenemos la intención de hacer algo antes de hablarlo, antes de decirlo. Or when we have already made a decision before speaking.
Cuando ya tomamos una decisión antes de hablar. Examples. John won the lottery. ¿Ok? Esto pasó. John ganó la lotería. So he says, él dice, I'm going to buy a Porsche. Él ya sabía que iba a comprar un Porsche cuando ganó la lotería. So he expresses the idea with going to. ¿Ok? Él expresa su idea con going to. Voy a comprar un Porsche because he won the lottery. Then, we're not going to paint our bathroom tomorrow. No vamos a pintar nuestra recámara mañana. No vamos. Tenemos negación también. We're not going to paint our bedroom tomorrow. No vamos a pintar nuestra recámara mañana. And when are you going to go on holiday? When are you going to go on holiday? ¿Cuándo te vas a ir de vacaciones? ¿Cuándo? When are you going to? Te vas a ir, go, in infinitive form, on holiday, de vacaciones. ¿Ok? No importa que se repita, go and going. No importa que se repita porque también lo usamos así en español. ¿Cuándo te vas a ir? Tenemos el verbo ir primero conjugado a vas, tú vas, y después en infinitivo, ¿cuándo te vas a ir? It's the same, but in English. Okay, so that's going to for intention. When we have the intention to do something before we speak. Cuando tenemos la intención de hacer algo. Or, in these examples, we had an intention or plan before we speaking. The decision was made before. Okay, en estos ejemplos ya teníamos una intención o plan antes de decirlo. O sea, ya lo analizamos y todo, ya solo estamos diciendo que lo vamos a hacer. And yes, the decision was made before speaking. La decisión fue hecha antes de hablar. Or going to for prediction. Going to para hacer una predicción. We often use going to make a prediction about the future. Para hacer predicciones sobre el futuro. Our prediction is based on present evidence. Nuestra predicción está basada en una evidencia. Examples. The sky is very black. It's going to rain. Ok, nuestra evidencia es que el cielo está nublado. Si estoy viendo que el cielo está nublado, entonces expreso it's going to rain. Va a llover. Ok, va a llover. Usualmente decimos va a llover, no decimos lloverá. No. Then, it's 8:30. You're going to miss your bus. Mi evidencia es que son las 8:30 y quizá ya sé a qué hora pasa el autobús o ya sé que el autobús sale pronto. Entonces expreso, you're going to miss your bus. Vas a perder tu autobús. Then I crashed the company car. My bus isn't going to be very happy. Choqué el carro de la compañía. Mi jefe no va a estar muy feliz. Si se fijan, mi verbo estar está en infinitivo, no está en presente, está en infinitivo. My boss isn't going to be very happy. No va a estar. ¿Ok? Negativo. So, going to for prediction, it is based on present evidence and our prediction is about the future. Note, we can also use going to
with be in other tenses. For example, I was going to tell him, but I forgot. Ok, también podemos usar going to en otros tiempos. Por ejemplo, I was going to tell him, but I forgot. Yo iba a decirle, pero lo olvidé. Ok, en el pasado tuve la intención de decirle, pero lo olvidé. Ok, pero en este momento solo vamos a ver going to con el verbo to be en presente. Ok, así que don't be panicked. Okay, structures. Affirmatives. I start with the subject, then I have my verb to be in present, am, is, or are. It depends on the subject. Then I have going to, always going to, and my verb in infinitive and the rest. Okay, mi estructura para las afirmativas va a ser mi sujeto, mi verbo to be en presente, going to, así, siempre, going to, mi verbo en infinitivo y el resto. Example, he is going to play football. Subject, verb to be, going to, verb in infinitive, and the rest. Okay, he is going to play football. Él va a jugar fútbol. Negatives. I have my subject, my verb to be in present, plus not, then going to, my verb in infinitive, and the rest. It is almost the same as the affirmative. Es casi lo mismo que la afirmativa, únicamente le agregamos el not, ya sea I am not, he is not, or they are not. Or the contractions. I'm not, he's not, or he isn't, they are not, or they aren't. He's not going to play football. Él no va a jugar fútbol. Él no va a jugar fútbol. Okay, that is going to be our negatives. And the interrogatives. As always, I change to the beginning the verb to be. Am, is, or are, it depends on the subject. Then I have my subject. I have going to, my verb in infinitive, the rest, and the question mark. Ok, invierto mi verbo to be como siempre. Al principio tengo am, is, or are, depende de qué sujeto tengo. Después tengo mi sujeto, después tengo going to, después mi verbo en infinitivo y el resto, y mi signo de interrogación. Is he going to play football? ¿Él va a jugar fútbol? ¿Él va a jugar fútbol? Ok, empiezo con is porque a he le corresponde is. Tengo going to, que ese no cambia, siempre es going to. Y mi verbo en infinitivo que es play. Y el resto y mi signo. And that's all. Okay, so let's check. How do we form it? Well, I have again here the structures. And to talk about something that you have decided to do and for something you have the intention of doing. Para algo que he decidido hacer o tengo la intención de hacer. I'm going to go shopping tomorrow. Yo voy a ir de compras mañana. I'm going to go shopping tomorrow. Or Sarah is going to buy a new car. Sarah va a comprar un nuevo coche. Or for predicting the future with some clear evidence that something will happen. Para predecir el futuro con la idea, con evidencia clara que algo va a suceder. Look at the dark clouds. It's going to rain later. Okay, ve las nubes negras o ve las nubes oscuras. Va a llover más al rato. It is clear to happen that it's going to rain because of the dark clouds. Es claro que va a pasar
Va a llover porque las nubes están oscuras. So, here I have, with all the subjects, I am going to do, you are going to do, he is going to do, she is going to do, it is going to do, we are going to do, you are going to do, they are going to do. ¿Ok? Aquí estoy usando el verbo do, pero puedo usar cualquier otro. Play, sing, drink, eat, ¿ok? El que sea. Y going to nunca va a cambiar, ese nunca va a variar, siempre va a ser going to para todos los sujetos. Lo que va a variar aquí es mi verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Or my contractions. I'm going to do. You're going to do. He's going to do. She's going to do. It is going to do. We are going to do. You're going to do. They are going to do. Okay? Again, the only thing that it changes is the contraction of the verb to be. Lo único que cambia es nuestras contracciones, porque son del verbo to be, pero todo lo demás es igual. Okay? Okay, so we have our first practice. It says, match questions 1 to 8 with answers 8 to H. Ok, dice, relaciona las preguntas del 1 al 8 con las respuestas de la A a la H. ¿Cuál sería la respuesta para cada pregunta? It says, where are you going to stay? ¿Dónde vas a estar o a quedarte? Number 2, are they going to visit us? ¿Ellos van a visitarnos? When are you going to clean your room? ¿Cuándo vas a limpiar tu recámara? Is he going to get a job? ¿Él va a conseguir un trabajo? Who are they going to meet? ¿Con quién se van a reunir ellos? Are you going to leave your job? ¿Vas a dejar tu trabajo? Where are you going to take with you? ¿Qué vas a llevar contigo? ¿O qué te vas a llevar? How long is he going to be away? ¿Qué tanto tiempo va a estar él fuera? Okay, and my answers are not much, just a few clothes. No mucho, solo algunas prendas. No, he isn't. He's going to travel around the world first. No, él va a viajar alrededor del mundo primero. Sí. Some of their friends. Algunos de sus amigos. No, I'm not. I'm just going to take a long holiday. No, solo voy a tomar unas largas vacaciones. Letter E, in a hotel. En un hotel. F, about 6 months. Alrededor de 6 meses. Letter G, tomorrow, I promise. Mañana, lo prometo. And letter H, no, they aren't. They don't have time. No, ellos no tienen tiempo. So I'm going to help you with the first. It says, where are you going to stay? ¿Dónde te vas a quedar? It can be a place. Okay, I'm asking for a place. Estoy preguntando por un lugar, ¿no? ¿Dónde? So I just have one option. Solo tengo un lugar que podría ser la opción, and that's the letter E. So my answer for the first question, where are you going to stay? It's going to be the letter E, in a hotel. Okay, so please continue with the rest of them, and then just a few minutes more, we check, okay? So please start.
Okay, time, so let's check. Our question number 2. Are they going to visit us? ¿Van ellos a visitarnos? That will be our letter H, of course. No, they aren't. They don't have time. No, ellos no tienen tiempo. Okay, that will be the letter H. Next question. It says, when are you going to clean your room? When are you going to clean your room? Okay, so what do you think? Of course, right? Tomorrow, I promise. Mañana, okay, te lo prometo. Tomorrow, I promise. Number 4. Is he going to get a job? ¿Él va a conseguir un trabajo? What do you think? Of course, that would be letter B, right? No, he isn't. He's going to travel around the world first. No, él va a viajar por el mundo primero. Okay, number 5. Who are they going to meet? ¿Con quién se van a reunir ellos? What do you think? Number 5, that will be our letter C. Some of their friends. Con algunos de sus amigos. Okay, letter C. Number 6, are you going to leave your job? ¿Vas a dejar tu trabajo? What do you think? Of course, letter D. No, I'm not. I'm just going to take a long holiday. No, solamente voy a tomar unas largas vacaciones. Okay, number 7. What are you going to take with you? ¿Qué te vas a llevar? Of course, letter A, right? Not much, just a few clothes. No mucho, solo algunas prendas, un poco de ropa. And finally, our number 8, how long is he going to be away? ¿Qué tanto él va a estar lejos? Of course, the one missed, the one left. Letter F, about 6 months. Okay, alrededor de 6 meses. So there are going to be your answers. You can take a screenshot if you want. I'm gonna give you 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Okay, I'll change the slide. Okay, and then just to finish, let's check the Google Forms. It says, choose the best answer to the questions below. Elige la mejor respuesta para las preguntas aquí abajo. Ok, es un ejercicio bastante parecido a este, pero acuérdense que tenemos las yes, no questions. Let me check where is them. Okay, here. Cuando contestamos con sí o con no, acuérdense que tenemos que usar el verbo to be. Ok, ¿por qué? Porque estamos preguntando con el verbo to be. Are you going to stay in a hotel? ¿Vas a quedarte en un hotel? En todas la respuesta es no. Pero tengo que fijarme cuál es la que está bien estructurada. No, we aren't, no, we are, or no, we aren't. Then, we're not going to go camping. We're going to go camping, or we're going to go camping. ¿Ok? La respuesta es no,
Vamos a ir de campamento. ¿Van a quedarse en un hotel? No, vamos a quedarnos en un campamento. Vamos a ir de campamento. Okay, number 2. Is she going to go to university next year? ¿Va a ir ella a la universidad el siguiente año? No. Ella no va a continuar estudiando. Ella no va a continuar estudiando. Number 3. How are you going to save enough money to travel? ¿Cómo vas a ahorrar? Save money es ahorrar. ¿Cómo vas a ahorrar suficiente para viajar? ¿Cómo vas a ahorrar suficiente dinero, of course, para viajar? It says, vamos a trabajar en un hotel 6 meses. Vamos a trabajar en un hotel 6 meses. Number 4. What are you going to do on holidays? ¿Qué vas a hacer en vacaciones? It says, vamos a ir a la playa. Acuérdense de ese vamos a ir. Vamos a ir a la playa. And number 5, are you going to get married? ¿Te vas a casar? Sí. Esa es la respuesta. Sí. Okay, so how do I answer? Yes, I'm, yes, I am, or yes, I do. Okay, so, okay, nothing else more. We're going to stop here. Okay, so guys, it was a pleasure. One class more. We are on our class number 14. So I see you tomorrow. Have a nice day, and that will be all for today. Okay, thank you and goodbye. Goodbye all. Thanks for your attention. Goodbye.